amigos y amigas, he querido hacer este nuevo video sin tener nada preparado, solo hablar y expresar el sentimiento que hay de desazón, un sentimiento de, no sé, vivir toda una vida en este mundo terrenal para ver al final cómo la gente se destruye a sí misma. No tienen conciencia de lo que son. Son como una manada de simios. Que no tienen inteligencia propia. Se dejan llevar por corrientes sociales, ideología perversa y desechan lo bueno y se quedan con lo malo. Hay una condición que es propia de nosotros, los seres humanos. No saco nada con decirles que este paso por la tierra es un paso breve y que nuestra existencia es espiritualmente inmortal y que lo que estamos haciendo aquí en este mundo es lo que vamos a llevar hacia esa civilización celestial a donde pertenecemos y a donde vamos a volver en algún momento. Veo a las personas que tienen una educación promedio, ciencia media, terminada. Algunos son profesionales, especialmente profesores, y tienen una visión del mundo catastrófica. O sea, ellos piensan que todo lo que ha hecho la humanidad hasta este momento está todo mal. Que hay que cambiarlo todo, pero ¿cambiarlo para qué? O sea, no. Si a mí me dijeran vamos a cambiar esto para imponer esto, otro, y yo considero, evalúo lo que me están proponiendo y digo, a lo mejor sí, a lo mejor tienen razón y a lo mejor vale la pena, a lo mejor sirve. Pero no. Hablan de unas utopías irrealizables y creen que van a poder alcanzar unas metas que se ponen que rayan en lo estúpido. Digo, trabajamos toda una vida. De una manera, bueno, tenemos que ir muy atrás, tenemos que ir
antes del año 1840 había una pobreza terrible en este mundo terrenal. Pobreza, incluso hasta los señores feudales pasaban por malos momentos porque tenían que obligar a los campesinos a entregarle parte de su cosecha y de eso sustentar toda su riqueza. Y los campesinos, con lo que quedaba, tenían que mantener a su familia y en una forma paupérrima. Luego vino la revolución industrial y los que tomaron la posición de empresarios, de industriales, abusaron de los campesinos que trataron de encontrar en estos medios industriales una nueva forma de vida. Los hacían trabajar más de 12 horas, hacían trabajar niños y los explotaban de una manera prácticamente perversa. Poco a poco la cosa fue cambiando y empezaron a aparecer las leyes que protegían a los trabajadores y se fue regulando el sistema de libre mercado, el sistema, por decirlo de alguna manera, el sistema capitalista. Y resulta de que en toda la humanidad no hubo ningún otro sistema que fuera mejor que el sistema capitalista para que las personas se desarrollaran y se sintieran que son parte de esta sociedad. Era lógico, o sea, trabajamos, vamos viendo, tomando ciertos caminos, rumbos, y tratamos de tener cada vez más autosuficiencia y de tener ciertos lujos, o sea, esa es la verdad de las cosas, o sea, tener una casa propia, tener una casa en la playa o tener una casita en el campo. En fin, ese eran los proyectos de vida. Bueno, el proyecto de vida de los capitalistas, de los liberales, es de el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro. O sea, yo pongo mi emprendimiento, empiezo a trabajar, veo que se está ampliando mi emprendimiento y necesito trabajadores, los contratos, pero es mi obligación ver cuál es la capacidad que tengo yo como emprendedor, como empresario, de darle a ese trabajador todo lo que necesite, porque él va a depender de mí. Entonces tengo que pagarle un sueldo que le permita mantener a su familia. Y tengo que ver que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para esa persona. Entonces, tengo que calcular cuál es la producción que me va a dar ese trabajador y pagarle en consecuencia. Entonces, ese era el sistema. Algunos tienen más iniciativa que otros, son más emprendedores, tienen más creatividad y desarrollan grandes empresas. Otros somos un poquito más
deficientes en nuestra creación de empresas y todo esto, y nos mantenemos en un término medio no muy alto. O sea, hablamos de empresas de 4 trabajadores, de 5 trabajadores, una cosa así. Pero esa era la vida. ¿Por qué? Porque este trabajador que teníamos le permitía poder educarse, ¿cierto? Si él tenía intenciones de progresar, podía estudiar de noche, estudiar una profesión, qué sé yo. Bueno, hasta que vino un sistema globalista que quiere dominar toda la humanidad y bueno, y toman decisiones de acuerdo, o sea, decisiones que van a afectar nuestras vidas sin que nosotros podamos decir ni pío. Tenemos que aceptarlas. Entonces, eso es lo que yo veo en lo que pasa aquí en Chile. Íbamos bien. La pobreza se había disminuido de un 60 y tanto por ciento que había antes de los años 60 a un 8% antes del estallido social y antes de la pandemia. O sea, íbamos por el camino correcto. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que la clase media, la clase trabajadora, que antes eran los explotados, que ahora pasaron a ser miembros aumentaron la clase media y estaban más preocupados de cambiar su auto que de los problemas del proletariado y todas esas estupideces que les meten los comunistas en la cabeza. Pero ¿qué es lo que hicieron? Como hubo una bonanza, digamos, de recursos, entonces se excedieron, se endeudaron. No sé si se dieron cuenta que al tener auto tenían un gasto doble, porque tenían que mantener la casa, mantener el auto, y además tenían que pagar las autopistas, la benzina, el mecánico, los repuestos, el lavado del auto, la mantención del auto. Es un gasto que es como tener 2 casas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esta gente se excedió en los límites de lo que podía progresar. Claro. Trataron de tener un progreso demasiado alto, el que no podían sostener. Entonces se endeudaron. Entonces el costo de la deuda le impidió vivir con tranquilidad. Perdieron la tranquilidad. Entonces le echaron la culpa al Estado, que el Estado tenía que responder por las estupideces y las equivocaciones que cometieron. ¿Y qué hizo el Estado? El Estado les dio la razón. Entonces, todos los ideologismos de izquierda, comunistas, progresistas, anarquistas y todo lo demás, entonces tuvieron una importancia mayor a la que deberían tener, porque es una ideología que ha fracasado en todo el mundo. No hay ni un solo país que tenga
ideologías de izquierda, comunistas, socialistas, progresistas, que haya progresado. Porque si hablamos de China, China tiene un doble estándar, porque es comunista, pero permite la libre empresa, permite el emprendimiento, permite de que los chinos se hagan ricos si trabajan, emplean su creatividad. Igual que un país capitalista, pero manejado por un sistema comunista donde los trabajadores no tienen libertad. O sea, si los hacen trabajar 12 horas, tienen que trabajar 12 horas. Si les pagan una miseria, tienen que aguantar que les paguen una miseria. ¿Por qué? Porque no pueden reclamar. No es lo mismo que en Estados Unidos o que en los países europeos. Pero, ¿cuál fue el error? Porque tenemos un presidente que se equivocó. O sea, el miedo, no sé si terror que le tiene al Instituto de Derechos Humanos y a la ONU, lo ha anulado totalmente. Entonces, yo le digo a ese presidente que uno puede elegir las opciones en la vida, puede tomar decisiones y las puede elegir. Voy a ir a la playa en mis vacaciones o voy a ir al campo, voy a ir a nadar o voy a ir a esquiar. No sé, me voy a servir un plato de poroto o me voy a servir un plato de arroz con papa. Uno elige las decisiones. Quiero trabajar, voy a tratar de tener 2 trabajos para poder aumentar mis ingresos y poder progresar más rápido. O voy a trabajar unos 10 días al mes y los otros días sencillamente me tiro a la cesantía. Entonces, son decisiones que uno las elige y las puede tomar. Pero las consecuencias de esas decisiones no se pueden elegir. Las consecuencias llegan. Si elegí dármelas de flojo, las consecuencias van a ser que voy a vivir en la miseria. Si elegí matarme trabajando para dejarle a mis hijos un nivel de vida mejor, bueno, eso va a ser una buena consecuencia que al final mis hijos la van a aprovechar. Van a tener una buena educación, van a tener la posibilidad de conocer otro sistema de vida. Pero lo que está haciendo el presidente de la República está mal, tomó malas decisiones. Ahora, tomó malas decisiones y va a tener malas consecuencias. ¿Por qué? Porque amarró las manos a los carabineros, a la PDI. Entonces, los carabineros no pueden imponer autoridad ni pueden imponer el orden. Ahora, a esto tenemos que agregar que miembros del sistema judicial están totalmente ideologizados con las ideologías de izquierda y quieren sacar provecho de esta situación para, en lo posible, derribar al gobierno y tomarse el poder para que haya un gobierno comunista, socialista, progresista, a la manera de Venezuela o de Cuba. Pero yo
pienso que el presidente tomó muy malas decisiones, pésimas decisiones, porque la delincuencia creció a niveles que ya desbordan la normalidad de este país. O sea, ya los delincuentes superan a la policía, a la justicia, a todos. Entonces, cada asesinato que cometen es responsabilidad del señor Piñera. Porque si él le tiene tomadas las manos a los carabineros para que no defiendan a las personas que están siendo víctimas de la delincuencia, ¿quién es el culpable? Es el carabinero que no puede hacer lo que tiene que hacer para hacer cumplir el orden en el Estado de Derecho, o es culpable el que le tiene amarradas las manos, le tiene sujetadas las manos para que no actúe. Sencillamente el señor Piñera es responsable de la niñita que murió, ese año que la balearon, de un niño también que balearon, es responsable de la muerte en los cuando roban los autos, cuando se meten a robar en los negocios. El señor Piñera es el responsable. Es el responsable de que la droga esté en todos los niveles del país. O sea, tanto en los niveles de altos ingresos como en las poblaciones donde hay bajos ingresos. ¿Y por qué? Porque tiene amarradas las manos de los carabineros y de la PDI. Cuando fue ese famoso operativo que hizo la PDI en la Araucanía, los que iban como 800 miembros de la PDI, los mandaron como con 3 o 4 armas, más la pistola que tienen a cargo. Eso es todo. Donde se sabe de que hay hombres armados que tienen armamento de guerra. Hay un montón de libros que dicen que el Partido Comunista siempre ha tenido 2.000, 1.500, 2.000 hombres armados. Entonces, hace poquito estuve viendo un video de caballero se llama, le dice El Camaleón, y que él relata el asunto de el contrabando del armamento en Carrizal Bajo, donde 2 barcos cubanos se juntaron en alta mar con 2 goletas que compraron los miembros del movimiento Manuel Rodríguez, que son un segmento de Partido Comunista, y traspasaron en alta mar, no sé cuántas toneladas, 800 toneladas creo que fueron de armamento de los barcos cubanos a las goletas chilenas, y las trataron de sacar por Carrizal Bajo. Bueno, parte de ese armamento fue requisado por el gobierno militar, pero hubieron muchas armas que no fueron halladas. Y resulta que en el libro del Camaleón y lo que relata el escritor y todo eso, le tratan de echarle agua, como decir, no, si
no era un tremendo arsenal, sino que eran solamente pistolas viejas, fusiles viejos y todo eso lo que venía ahí en Caleta. Y resulta que con lo que hicieron el atentado contra el general Pinochet, donde murieron 5 de sus escoltas, no iban con pistolas viejas, ni fusiles viejos, iban con lanzacohetes. Lanzacohetes, metralletas, los AK-47 y otros tipos de fusiles norteamericanos que fueron recolectados en Vietnam. Entonces, si el presidente de la República, que tiene la obligación de imponer el orden y la autoridad en este país, que tiene la obligación de preservar el Estado de Derecho aquí en el país, si no lo hace, él es responsable y va a tener que ser juzgado por esa negligencia, porque él es el responsable de todo lo que está pasando en este país, todos los asesinatos, todos estos niños que están metidos en la droga, que uno los ve en las esquinas como soldados de los narcotraficantes que cuidan las calles y para avisar cuando pueda venir algún control de la policía, y viven botados en la calle, y esos son seres humanos. Entonces, y cada vez se va de construir, dice, la sociedad. Cada vez va a estar peor. ¿Por qué? Porque tenemos una clase de educadores, profesores, que le envenenan la mente a los niños, y más encima hay una clase de periodistas, pseudo periodistas, no sé cómo llamarlo, politólogos y demás, que van a los paneles de televisión y defienden con tanta fuerza los actos delictivos, o sea, a los delincuentes que cometen toda clase de atrocidades, dándole el favor, minimizando su accionar. Y en cambio atacan con toda la ferocidad que les da la oportunidad de tener los micrófonos, atacan a Carabineros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la justicia libera a los delincuentes y encarcela a los Carabineros. Entonces, estamos viviendo con una sociedad enferma, que no piensan. Hay un 30% de personas que no va a votar porque no le interesa la política, pero resulta de que la política es lo que los afecta en su trabajo, los afecta en su emprendimiento, los afecta en los impuestos que tienen que pagar, los afecta en los trámites que tienen que hacer para poder mantener su negocio. Pero dicen,
no, los políticos me tienen hasta más arriba de la carrera, pero resulta de que los políticos son los que la llevan. ¿Y quiénes son los que los elegimos? Nosotros. Entonces, hay personas que son tan imbéciles, tan idiotas, que votan por personas, por ejemplo, como por Cita Motuda. Y tenemos ahí un representante nuestro que es un idiota. Podrá ser muy simpático cuando actúa y todas esas cosas, pero no sirve para estar ahí en el Congreso porque no sabe nada. Entonces tenemos las Pamela Giles, tenemos los Boris, tenemos los Winter, tenemos los Grau, qué sé yo. Gente inútil que no tiene conciencia de país. Y lo que es peor, y esto se lo digo a los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos criando una generación de antipatriotas. Estamos creando un estudiantado que le importa un comino la nacionalidad. Le importa un comino lo que hicieron todos los miembros de las Fuerzas Armadas que murieron por darnos el territorio que tenemos. ¿Por qué? Porque no les importan los símbolos patrios, no les importan las gestas heroicas del pasado, sino que viven en una forma anarquista. Quieren destruirlo todo. Entonces, ¿qué se puede hacer contra esa sociedad enferma? Esperar y aguantar lo que viene. Vamos a tener lo más probable un gobierno comunista, porque ya están preparando a la Isquia Sichel, la presidenta del Colegio Médico, todas esas maniobras que han hecho con esta señora, que todo el discurso ese ofensivo, ordinario que empleó para referirse al gobierno, a las autoridades, y todo ahí haciendo el gestos obscenos, qué sé yo, es algo preparado por el Partido Comunista para que captar el voto de toda esa gente idiotizada, ignorante, que ama a esas personas. Entonces, todos los de la primera línea, todos los que son de las barras bravas, de los colocolinos, de la Chile, de la Católica, qué sé yo. Entonces, esa acción de la señora Isquia Sichel es para atraer el voto de toda esa gente hacia el Partido Comunista. Entonces, si el señor Javi, que ya está jodido, que es difícil que levante, a pesar de todos los esfuerzos que hace el Partido Comunista para que sea candidato a la presidencia, entonces están preparando a la señora Isquia Sichel para que empiece a aparecer en las encuestas y van seguramente a
tal como lo hacen siempre, o sea, crear una realidad que les convenga a ellos. ¿Por qué? Porque desde la ONU, la señora Bachelet organizó todo para que le dieran un premio a esta señora en Europa, a la señora Iska Sisel, y por el hecho de que le dicen de que es ella la causante del éxito de la vacunación chilena, de los casi 6 millones de chilenos que ya se han vacunado y que estamos prácticamente en los primeros lugares del mundo en la vacunación del pueblo. Entonces, esa señora, ¿cómo es posible que, sabiendo ella que ella no es la responsable de ese éxito, va y recibe el premio? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? De hacerla surgir como un personaje, como una heroína. ¿Ah? Y a lo mejor, como hay tanto idiota, van a hacer de ella una candidata presidencial, porque si lograron de que los delincuentes tengan un día, ahí, el día del joven combatiente, y eran delincuentes que estaban asaltando una panadería, lo hacen como héroes. Tienen otros héroes como Catrillanca, que lo perseguían cuando había robado unos autos y lo hicieron un héroe de la Araucanía. Entonces, el comunista, los progresistas y todo eso, crean realidades de acuerdo a su conveniencia. Y como la gente es tan estúpida que no lee, que no se educa, que no se instruye, que acepta todo lo que les conviene, porque todo lo que a sus oídos sea bueno, entonces eso lo aceptan como verdadero. Y a veces hay que hacer cosas que no están de acuerdo con las mayorías del pueblo para su beneficio, como por ejemplo los retiros de fondos de la AFP. Están retirando los fondos de la AFP, ya hay 4 millones de personas que no tienen un peso en los fondos. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es de que, bueno, a mí no me va a tocar, le va a tocar a mis hijos. Mis hijos van a tener que trabajar para crear impuestos, para pagarle la pensión a todas esas personas que retiraron sus fondos y lo gastaron. Así que esa es la situación. Pues yo les recomiendo que vean los videos del Villegas, que hace análisis muy potente. La señora Vanessa Kaiser también. Pueden ver esos videos y ahí se van a dar cuenta de que todo lo que vemos no es en realidad lo que es. Están tratando de meternos una farsa, una estafa política que la vamos a tener que tragarnos, porque desgraciadamente el pueblo no acepta a los candidatos que representan el cristianismo, la honestidad, porque el Partido Comunista y sus socios se encargan de
de decir que son fascistas, que son nazis, que son homófobos, que son, qué sé yo, xenófobos, todos los fobos. Y lo creen. Basta que lo diga un comunista para que la gente lo crea. Entonces le meten el dedo en la boca, y no solamente el dedo en la boca, le meten el puño y el codo para adentro, hasta el codo le meten en la boca. Y tenemos que soportar que otras personas decidan por nuestro futuro. Y no tenemos opciones. O sea, toda esa gente idiotizada que durante 30 años o 40 años los profesores le han lavado el cerebro, desde que estuvieron desde la enseñanza básica para arriba, y que hoy día tenemos a alumnos en las universidades que dejan mucho que desear. Entonces, estamos creando una sociedad enferma y tenemos que soportar que ellos gobiernen. ¿Por qué? Porque los idiotas no quieren ir a votar porque dicen que no quieren saber nada con los políticos, pero resulta de que los políticos inciden todos los días en su bienestar personal y en el bienestar de sus hijos, pero no lo entienden. Entonces, ¿cómo le podemos hacer entender? Esa es la realidad que tenemos actualmente.